Las apariciones marianas son todas parecidas y son todas diferentes. Tienen en común que generalmente los videntes son niños, que la entidad que se aparece dice ser la Virgen y que en ese lugar donde se producen las apariciones, sobre todo al principio de ellas, a veces hay acontecimientos extraños que muchos podrían calificar como prodigiosos. Cada cual puede pensar lo que quiera, eso es obvio, y la mayoría opta por el escepticismo. Piensan que si es la Virgen, ¿por qué se aparece en tantos sitios distintos, con frecuencia perdidos en los mapas? ¿Por qué, si sus mensajes son supuestamente trascendentes, hace depositarios y transmisores de ellos a niños que difícilmente van a ser creídos? Y sobre todo, ¿por qué no lo hace, dado sus supuestos poderes, en mitad del Vaticano y ante millares de personas, para que no quede ninguna duda? Bueno, es un planteamiento lógico. Lo que pasa es que por extensión parece implicar que las apariciones no son tales, no se producen, que los videntes, en el mejor de los casos, lo que están haciendo es alucinar y que esos supuestos prodigios en realidad se deben a la histeria colectiva. Sin embargo, sí suceden cosas en los lugares de apariciones marianas, por lo menos en muchos de ellas. Cosas que desde un punto de vista psicológico o físico resultan muy difíciles de explicar. Hoy vamos a ir a uno de esos lugares, uno muy especial en el que la aparición, supuestamente la Virgen, dio unos mensajes, unos tremendos mensajes, que según los datos allí recogidos están a punto de suceder. Si les parece, vámonos pues a ese sitio, a Garabandal. Al norte de la península, Cantabria se abre a un mar desapacible y hosco, muchas veces furioso, casi nunca dócil. Tierra adentro, tras un paréntesis de colinas suaves y prados siempre verdes, el paisaje se encrespa también en extensas sierras de valles profundos y cumbres descarnadas. Por ellas anduvieron en tiempos ya lejanos gentes que no doblaron la cerviz al imperio de Roma, ni siglos después al de los sarracenos. Gentes de extrañas costumbres que adoraban dioses ya olvidados. Su montaña sagrada hoy se llama Peña Sagra, la más alta del macizo. Y es precisamente en su vertiente oriental donde está la que, hasta que empezaron los extraños sucesos en 1961, era la pequeña aldea de San Sebastián de Garabandal. En ese año contaba con 300 habitantes. No existía carretera. La luz eléctrica solo se daba durante unas horas al día y en las casas generalmente había una única bombilla en la sala principal, la cocina. Alguien nos dijo en los días que por ahí anduvimos que el primer vehículo a motor subió hasta el pueblo por el tortuoso camino en 1960. Así pues, si algo caracterizaba a esa pequeña población en aquellas fechas, era el aislamiento, la vida sencilla y una gran religiosidad. Todo empezó el 18 de junio de 1961. Ese día, 4 niñas del pueblo, Conchita, Loli, Jacinta y Maricruz, entre los 11 y 12 años todas,
vivieron una experiencia extraordinaria. La primera de una larga serie que se extendería durante 4 años, hasta 1965. Estaban jugando como cualquier otro día, con toda su atención puesta en el juego y no en otra cosa, cuando se oyó un ruido parecido al de un trueno. No pasó nada más, así que recuperadas del pequeño sobresalto, las niñas continuaron jugando, hasta que hacia las 8:30 de la tarde, Conchita cayó inesperadamente en una especie de trance y vio ante ella un ángel del que emanaba una intensa luz. Al percatarse de su estado inmóvil y con los ojos desmesuradamente abiertos, las otras 3 niñas se asustaron y estaban a punto de echar a correr para buscar ayuda cuando también ellas cayeron en éxtasis y compartieron la misma visión. Aquello duró unos instantes, pero en los días siguientes volvió a repetirse en varias ocasiones. Las 4 caían en trance simultáneamente y veían al ángel, siempre el mismo, vestido con una especie de túnica azul larga que le cubría los pies y con sendas alas de color rosa. La aparición se limitaba a presentarse ante ella sin decir palabra, hasta que el 1 de julio, sábado, rompió al fin su silencio para anunciarles que al día siguiente verían a la Santísima Virgen. Así fue. El domingo 2 de julio, hacia las 6 de la tarde y ante la expectación de todo el pueblo, las 4 niñas quedaron una vez más en éxtasis y la Virgen, flanqueada por 2 ángeles, se les apareció y habló con ellas durante largo rato. A partir de ese día y durante 4 años, éxtasis y apariciones de la Virgen se repetirían en numerosas ocasiones. De la naturaleza de esos trances y de algunos de los mensajes supuestamente dados por la Virgen que tienen que ver con la época actual y afectarían a toda la humanidad, nos ocuparemos después con detalle. Aunque las apariciones terminaron en 1965, Garabandal sigue ejerciendo una especial fascinación sobre fieles, curiosos y gentes hambrientas de prodigios con los que alimentar su fe. Así, cada segundo domingo de mes, centenares de personas, venidas en autocares o por sus propios medios desde todos los lugares, acuden a este perdido rincón de la Sierra Cantábrica. Y cuando en una ocasión se anunció erróneamente que iba a producirse uno de los prodigios vaticinados por la aparición en 1965, se juntaron en torno al Cerro de los Pinos unas 15.000 personas. Si a aquellas niñas se les concedió el don de ver a la Virgen y hablar con ella, ¿por qué no a otros? Con esa idea son muchos los presuntos videntes que cada mes caen aquí en trance, auténtico o fingido, y con voz susurrante dialogan con una virgen o un santo que nadie, salvo ellos, pueden ver. Los devotos de las primeras manifestaciones marianas, las que se produjeron entre 1961 y 1965, piensan que los éxtasis de ahora poco o nada tienen de auténticos y que, desde luego, no guardan relación alguna con los, para ellos genuinos, mensajes de entonces. De esa forma, en Garabandal se ha producido un pequeño cisma local. En tanto, los nuevos videntes y sus seguidores asisten a misa en la bizarra capilla levantada junto al Cerro de los Pinos, los fieles a las apariciones protagonizadas por las niñas en la década de los 60, mucho más adeptos a la religión tradicional, acuden a la misa que se celebra en la vieja iglesia del pueblo. De igual manera, esos garabandalistas ortodoxos rechazan cualquier sugerencia que vincule las apariciones con el fenómeno ovni o cualquier otro que no sea estrictamente mariano. Si la Virgen eligió este lugar fue por decisión suya, posiblemente conmovida por la acendrada religiosidad del pueblo en aquellos años y no por las características peculiares de la zona. Sin embargo,
Lo cierto es que a la montaña principal de la sierra, en cuya falda está Garabandal, se la conocía como Peña Sagra, es decir, Peña Sagrada, desde muchos siglos antes de las apariciones. Y si lleva tal nombre es por alguna razón. Posiblemente la misma que, de generación en generación, ha transmitido símbolos que pueden verse aún en muchos dinteles de puertas y ventanas y que más tienen que ver con el simbolismo de antiguas religiones paganas que con el cristianismo. Además, los tenaces investigadores cántabros de lo insólito han recogido multitud de testimonios sobre casos producidos en esa sierra y en los alrededores del pueblo. Fenómenos extraños, de difícil catalogación algunos de ellos, y de los que incluso los propios investigadores han sido testigos. Bueno, mi interés por el tema de San Sebastián de Garabandal no es tanto la fenomenología o supuesta fenomenología mariana como otro tipo de fenómenos que alrededor de este lugar pues han ocurrido posiblemente desde tiempo inmemorial. No en vano no estamos lejos de lo que antes los antiguos cántabros, en la época de los romanos, llamaban Peña Sagra, que está al otro lado de estas lomas, ¿no? El nombre de Peña Sagra no puede ser casual. Era un lugar que para ellos era considerado mágico y en torno a este lugar pues siguen sucediendo, a mi juicio, cosas que se podían entender precisamente como mágicas. Posiblemente en ese marco habría que incluir las apariciones del año 61 y por esa razón pues en bastantes oportunidades he venido para observar los fenómenos que en torno a esta zona se producen, mucho más que lo que es el hecho en sí mismo del Vía Crucis, ¿no? Bueno, en algunas oportunidades hemos escuchado relatos de lo que, como decía yo antes, son ovnis, ¿no? Pero si en lugar de ocurrir el hecho por el día y tener un disco convencional encima de la cabeza durante horas, como nos ha contado alguna señora, pues lo veíamos por la noche y serían luces, pues a lo mejor podrían ser tomados pues como el anuncio de alguna cosa de carácter religioso, ¿no? Todo esto yo creo que también hay que situarlo en el año 61, en el contexto de un pueblo que está situado pues, a 700 metros de altura aproximadamente y donde no había prácticamente carretera, de hecho no había, era un camino donde el número de vecinos era muy escaso y donde posiblemente la mayor autoridad podría ser el cura del pueblo. Las cosas han cambiado mucho, pero en aquella época pues había que ver el pueblo de una manera muy distinta y a las niñas con la lección más próxima que era la de su propio cura, ¿no? Creo que esos personajes, esas luces, esos fenómenos que pues hemos intentado describir podrían haber sido tomados de otra manera en el año 61. Y siempre teniendo en cuenta, en mi opinión, que efectivamente ocurrió algo extraño, cuya explicación puede ser variable, ¿no?, en función de los criterios de cada cual, pero conozco personas que estuvieron como 300 o quizás miles en aquella época aquí y afirman que efectivamente ocurrían cosas singulares. Las niñas tenían comportamientos anómalos, ¿no?, por decirlo de una manera suave, ¿no? Los que hemos podido subir hasta el lugar donde nos encontramos vemos que la caminata es corta pero intensa, que no es fácil. Las niñas corrían hacia atrás. Cuando digo corrían no es que caminaran con una cierta rapidez, no, corrían hacia atrás sin caer, caían de rodillas sobre las piedras, que como se ha podido ver pues son en algunos casos bastante grandes, no se hacían aparentemente daño alguno, reconocían objetos de personas que por supuesto no habían visto nunca. Es decir, había cosas que para unas niñas normales pues no era lógico, ¿no? Y más, como he dicho antes, en un paraje tan apartado como era este. Creo que son comportamientos que deben de responder a un fenómeno extraño. No sé si la explicación mariana es la convencional o la que debe de corresponder a este caso, ¿no? Pero hay una vinculación en todos estos sucesos siempre que se relaciona con la naturaleza, con determinados aspectos geológicos, en fin. Y nos encontramos en una zona también muy peculiar, es un monte donde no hay más vegetación que estos pinos, donde en un momento dado se produce una de las apariciones, como una vinculación hacia un aspecto de la naturaleza, hacia la madre tierra, o llamémoslo como se quiera, que quizás guarda relación con aquellos lugares mágicos, sagrados, aquella cordillera sacra para los antiguos cántabros, ¿no?
No es, como he dicho, este el único lugar, sino que es un amplio territorio donde suceden cosas extrañas, donde se ven energías misteriosas y bolas de fuego que caen y queman aparentemente el suelo y después parece no ocurrir nada más. En fin, no sé, son muchas cosas de las que quizás no haya una explicación convencional para todas ellas, pero que muy posiblemente, si es que hay una explicación, sirva para casi todas. Esto ha sido un lugar mágico, mítico, como lo queramos denominar, desde la más remota antigüedad, posiblemente. Hay que ver algunas de las piedras que hay por el pueblo, que tienen unas tallas muy especiales. Se ve claramente que no tienen nada que ver con la propia estructura de las casas donde están colocadas. Probablemente son piedras recogidas de edificaciones muchísimo más antiguas y que por su calidad se aprovechan para hacer los dinteles de las puertas, de las ventanas principales, etc. Y hay entre ellas siempre unos motivos recurrentes, como son, por ejemplo, las caras, las cabezas de Adán y Eva. La serpiente aparece bastante. Aparecen también manzanas. Aparecen también algo que podría ser como el árbol de la vida, en forma de copa, pero hecha como zarcillos de vides así entrelazados. Y la verdad es que dentro del pueblo, aunque son un poco reacios a hablar de ello, hay muchas personas que nos han contado también verdaderos avistamientos ovni. Hacia las 12:30 de la noche, pues nos pusimos a grabar, bueno, por pasar el rato. Y hay un momento en que se está grabando así hacia el cielo y se ve en la grabación una pequeña luz que baja muy deprisa. Es muy poco apreciable, pero pasando la película despacio se ve. Y al poco rato aparece una bola de fuego. Yo, el cálculo que he hecho es que desde donde estábamos nosotros, que estábamos aquí en este monte a 1000 metros de altura, las bolas esas estarían con un valle por en medio, en otra loma, aproximadamente a 3300, 3400 metros. Y a una altitud de 1300 metros aproximadamente, o sea, ligeramente por encima de nuestro nivel, pero no mucho. Bien, una vez hecha referencia obligada en aras de la objetividad a otros fenómenos relacionados con la zona, centrémonos ahora con más profundidad en aquellos sucesos que tuvieron lugar en Garabandal entre 1961 y 1965. Y puesto que las protagonistas fueron 4 niñas del pueblo, quizá convenga, en primer lugar, saber si tenían alguna característica especial que las hiciese idóneas para dialogar con la Virgen. Lucía, compañera de juegos y prima de una de ellas, Conchita, que terminaría siendo la única que recibió los últimos mensajes, es quien mejor puede contarlo. Esto empezó en el año 1961 y las 4 niñas eran como las demás niñas, normales. Entonces, pues no sé, fueron ellas las elegidas y bueno, pues ellas sentían una llamada, primero una llamada, hasta 3, y entonces iban a la calleja y allí quedaban en éxtasis. El éxtasis las dejaba totalmente absorbidas con la visión y ellas con el público no tenían ningún contacto, o sea, no escuchaban nuestra voz, sino que estaban totalmente absorbidas con lo que veían y quedaban rígidas y con un peso superior. Pues al principio la gente decía pues que pues como que era una cosa de ellas, no lo creían y principalmente las madres, ¿no? Iban allá y observaban y claro, pues ellas decían pues no es posible que mientan, porque los hijos a los padres se les tenía mucho respeto antiguamente y entonces decían pero no es posible que mientan y entonces ya empezaron las madres a ir allá a observar y vieron que no era cosa de ellas. Yo lo que intentaba era, me parecía que como ellas lo veían, que yo también lo podía ver. Y entonces cuando terminaban los éxtasis, eso sí que lo hemos hecho,
es pasarnos toda la noche rezando en la calleja, porque yo digo, hoy seguro que veo a la Virgen. Y no, eran ellas las elegidas. Cuatro niñas normales que durante sus éxtasis adquirían capacidades extraordinarias. Lo primero que llama la atención es que caían en trance simultáneamente en el lugar donde se encontraban, separadas unas de otras. Y en ese estado, con los ojos abiertos, fijos sobre algo invisible por encima de sus cabezas, echaban a correr hasta juntarse las cuatro. Corrían sin mirar al suelo, sin reparar en los obstáculos del camino, como si alguien guiase su marcha. Luego, ya agrupadas, permanecían de pie o de rodillas sin dejar de dirigir la vista hacia arriba. Pero como puede observarse en muchas fotografías de la época, aunque estaban viendo lo mismo, cada una miraba en dirección diferente, como si la imagen de la Virgen se proyectase en el cerebro de cada una por separado. Muchos escépticos han negado la autenticidad de tales trances, por lo general sin haberlos presenciado, pero siendo objetivos, creo que no hay lugar para la duda. Dada la frecuencia con que caían en ese estado, a veces en 2 o más ocasiones durante el mismo día, hubo numerosas oportunidades para que médicos, sacerdotes o simples curiosos las sometieran a diversas pruebas. No parpadeaban, aunque los éxtasis se prolongaban a veces más de 1 hora. Tampoco sus pupilas se contraían, pese a enfocarlas directamente con potentes linternas. Eran insensibles al dolor, incluso pinchazos y quemaduras. Según los testigos, en ese estado sus cuerpos pesaban extraordinariamente, en tanto que ellas se levantaban unas a otras sin esfuerzo. Otra característica igualmente desconcertante eran sus marchas extáticas, en éxtasis, en las que más que correr, parecían deslizarse a gran velocidad sin importar lo abrupto del terreno, con frecuencia en plena noche y por el sendero que une el Cerro de los Pinos con el pueblo. Lo extraordinario es que esas marchas extáticas las realizaban muchas veces de espaldas y siempre sin mirar al suelo. Y por si fuera poco, abundan los testimonios en los que se describe cómo las niñas levitaban, flotaban por encima del suelo. Pues hombre, les he visto de día, les he visto de noche, a las 3 de la mañana, a las 3 de la tarde, en varios sitios, en sus casas mismas, en los fogones, en las callejas, como llaman el callejón, en los pinos, en la iglesia, hasta en el cementerio. He visto muchos éxtasis. Unos de 20 minutos, otros hasta de 2 horas, igual hasta de 3 horas he llegado a verles. Quedaban de rodillas, estaban a lo mejor en la cocina, y quedaban ras, como si caía un trueno, así ras, se caían. Entonces, como caídas para atrás, como si aquello sería una estatua. ¿Entiendes? Las tocabas y ellas no notaban nada. Y ellas se las notaba que con alguna visión que las dominaba. Desde los pinos les he visto, estando en estasis, bajar para atrás. Y nosotros, cuando queríamos andar 10 metros, ellas sabían andar ya 40. Era imposible seguirlas. Y cuando se llevaban a correr en esas marchas estáticas, como lo llamen ustedes, pues era imposible la velocidad que llevaban. Ellas anunciaban unos avisos. Y ya hemos tenido un aviso, hemos tenido 2. Y cuando ya iban a tener el 3, aunque ellas estarían en diferentes casas, ellas muchas veces le han tenido a la misma hora, aunque estaban cada una en su casa. Y después ellas se juntaban, estaban en estasis, se agarraban, iban corriendo, mirando para atrás, y las he visto hasta perder las zapatillas en los estasis, dejarlas igual a 300 metros, subir a los pinos o bajar al cementerio y después ir deprisa corriendo, que nosotros no las podíamos seguir, y las zapatillas puestas, a la velocidad que iban. Impresionante. Las he tenido también pruebas, pues en uno de los estasis, y yo me acuerdo que las he pasado por debajo de la mano y ellas están en el aire. Y bueno, yo pasaba
y ellas están en el aire. Y algunas veces también, en uno de los estasis, bueno, de los últimos mensajes que dio en la Calleja, que venimos ahí en los libros, la Guardia Civil y yo, pues de esos mensajes, por suerte tuve yo suerte que estuve pegado a ellas. Y a la Conchita, estando en estasis, procuré pincharla, a ver, y ella me dijo en una conversación clínica, dice, ¿cómo haces tantas pruebas si a ti la Virgen te ha dado bastantes? Y me dejaba entonces de piedra. Hoy el ambiente es distinto. No hay razones para dudar de la buena fe de los que cada segundo domingo de mes acuden a Garabandal y recorren el Vía Crucis que llega hasta el Cerro de los Pinos, lugar donde se produjeron muchas de las apariciones. Ni siquiera podemos estar seguros de que los trances de hoy no sean auténticos, pero no hay comparación posible con el fervor y la tensión expectante de entonces frente al cúmulo de hechos sorprendentes que las niñas protagonizaron y de los que las personas que las rodeaban no solo fueron testigos, sino también partícipes. Porque durante sus trances, Loli, Conchita, Jacinta y Maricruz unían a las capacidades ya descritas la de una insólita videncia, dando mensajes de la Virgen a muchos de los presentes, forasteros que ellas no conocían. Mensajes exactos, concretos, sobre sus problemas, dudas o deseos que supuestamente solo ellos conocían. Mensajes que ocasionaron más de una conversión, que convencieron a muchos escépticos y que cambiaron la vida de algunos. Y otros estasis que tuve, que es el que mejor para mí, uno de los estasis de Conchita de su casa, para mí ese no se me olvidará, porque tocante a la religión, según que empiezo a hablar de ese mensaje, de ese estasis, ya se me pone hasta el cuerpo de carne de gallina. Fue de su casa. Tuvo un estasis. Éramos 20 o 30 personas o más. Claro, son muchos años, y ya son los años que tengo, que algunas cosas no me acuerdo. Pues me dio al crucifijo a besar a mí, que ahí en algunas fotos sale. Y al besar el crucifijo, eso no lo he dicho, ni lo digo, lo que pensé. Es una cosa para mí divina. Entonces, ella después del estasis me llama, Plinio, ser feliz, que no, me emociono hablando, ¿entiendes? Son las cosas que las tengo yo solo. Y eso no se me borrará jamás de la vida. Lo que me dijo esa niña, que se lo había dicho la Virgen. Perdonen ustedes, pero de eso me emociono. Me emociono porque eso lo sé yo solo. Y para mí, la Virgen estuvo ahí. Sigue habiendo una cosa increíble, ¿no? Que me recuerda a lo que ha dicho ahora nuestro amigo Plinio, que aunque le tocara una quiniela, que él está mejor aquí. Yo en Garabandal fui feliz, experimenté una especie de felicidad que no es la del paraíso, no la que Dios nos prepara si podemos llegar allí, pero sí que es una felicidad terrenal. Aquí yo me sentía bien. El tiempo no pasaba, había un entorno agradable, se hablaba de la Virgen Santísima, se hablaba de Dios, había una gente agradable, no fanática, una cosa bonita. Estaba bien en Garabandal, siempre quería venir aquí y creía en el mensaje de Garabandal. Durante aquellos espectaculares trances, en manos y brazos de las niñas se colocaban rosarios, anillos, pañuelos, y ellas se los tendían a la invisible Virgen para que los besara. Se convirtió en una especie de rito habitual, como ha pasado y sigue pasando con otros videntes en otros lugares de apariciones marianas. Lo curioso, por no usar otro adjetivo, en el caso de Garabandal, es que las niñas, todavía en trance, con la vista perdida allá arriba, sin mirar a la gente, entregaban los rosarios y el resto de los objetos ya bendecidos a sus dueños correspondientes, sin titubeos, sin fallo alguno, pese a que no habían visto quiénes se los daban ni a quiénes se los devolvían.
A lo mejor estaban allí viendo la visión 2 o 3 minutos y después se marchaban, ¿entiendes? Y otra cosa también, hubo estasis que visitaban a los enfermos. Que visitaban a los enfermos, ese le vi yo ahí donde en casa de Loli, a un enfermo que estaba, y le daban el crucifijo a besar. Aparte de esto tenemos los rostros de estas niñas, que seguro que Clinio, emocionado, se ha olvidado de decir que ellas se transformaban, se ven las fotografías, Marilol y Conchita se transformaban sus caras. Su expresión cambiaba, basta ver las fotografías que corren por aquí. Para hablar en profundidad del tema de Garabandal, a mí me ha parecido fundamental que estuviera con nosotros, aquí en este despacho, don Francisco Sánchez Ventura, no solo porque es una persona a la que todo el mundo cita en Garabandal como un experto y como además un creyente, sino porque me llamó la atención al leer uno de sus libros sobre el tema de Garabandal, la documentación y el rigor con que está hecho. Y además es que no tiene nada que ver con la imagen que los escépticos se forman de que la gente que acude a los lugares de apariciones marianas pues es gente ingenua, muchas veces inculta y llevada pues por un cierto grado de fetichismo o de fanatismo incluso. Don Francisco Sánchez Ventura pues es un hombre con una solidísima formación intelectual. Él es catedrático de Economía, que tiene usted pues, cerca de 40 libros publicados, ¿no? Sí. De ellos hay varios dedicados al tema de Garabandal. La cuestión es que escribí un libro buscando una información sobre estigmatizados. Le doy el título de Estigmatizados y apariciones. Y ese libro, cuando lo de Garabandal cayó en manos del padre Andreu, que era uno de los 4 hermanos jesuitas, uno de los cuales murió allí realmente milagrosamente, por las cosas que ocurrieron y que me constan oídas directamente de los mismos testigos. Entonces el padre Andreu se encontró con mi libro de Estigmatizados y apariciones. Dice, cosa más rara, un abogado y un catedrático que escribe y que da unos mensajes que se parecen a lo que nos están diciendo en Garabandal. Pues yo tengo que conocerlo. Y se viene a Zaragoza con su máquina de cine, me pasa unos reportajes donde se ven a las chicas subiendo y bajando de espaldas, sí, unas velocidades de vértigo, y luego esos fenómenos de levitación, esos fenómenos de que entre ellas se cogen sin peso, y sin embargo cuando están en éxtasis entre 3 hombres no pueden levantarlas por el peso que adquieren. O sea, una serie que les pinchan y les prueban, y como decía Conchita en su diario, dice, no hace ningún daño, solo queda morado, queda marcado, decía, marcado, morado. Bueno, pues me impresionó. ¿Qué fue lo que le hizo ver que aquello era auténtico y se trataba de apariciones ese día, reales? Cuando se volvió, no salió ni deslumbrada, porque consultó con médicos, y claro, a la vez todos los voltios aquellos de las televisiones, de los faros de tal, del cine, del nodo... Sí, porque además ellas, cuando estaban en éxtasis, no parpadeaban. No parpadeaba. No, más aún, cuando están con los focos que le hacen, toman películas, están con los ojos normales. Y en el momento en que salen del éxtasis, pues se los ponen. Incluso han llegado a decir, pide un milagro, que se haga de noche. Y era de noche, pero claro, como estaban en el escenario de luz, claro, yo empecé a recoger datos, informaciones, tal, y al despedirse, al día siguiente, yo cuando volvió, nada más se santiguó, salió en el acto ni deslumbrada, y me dijo ahí en la calleja, Paco, ya tengo el mensaje. El coger ya los mensajes de por sí, el darte cuenta de... Porque a todo esto los obispos no querían que fuera gente, y cuando preparaban peregrinaciones lo prohibía, y les decía a los obispos del otro lado que no, que era todo falso, que era mentira, pero la gente no hacía caso, porque claro, no venía por lo que decía el obispo, venía por los milagros que se vivían fuera, especialmente de allí, es decir, que eran más bien como prueba mayor
donde es menos conocido Garabandal es en Santander. Sí. Es curioso. Pero sin embargo, en el resto de España, pero en el extranjero todo eran vuelos charter. Y claro, ¿por qué iban? Aunque no les dejaran, pues iban por los prodigios que habían vivido y donde estaban. Lo que sí parece claro es que el aviso que precederá al Gran Milagro se sitúa en torno a esta época. Ya, Yo creo que está al caer. Lo digo porque ahora hay unos dictados del Señor muy extensos, muy detallados, que coinciden con otros muchos diferentes sitios, pues claro, en todas estas cosas la interferencia diabólica se da. Es decir, aquella aparición donde el diablo no enseña el rabo es que no es auténtica. Entonces hay que interpretarlo así. Y entonces se habla, bueno, ha empezado ya, la apostasía general, la falta de fe en la realidad. Los trastornos atmosféricos que están anunciados de terremotos, maremotos, van a más y está anunciado que van a más. Es decir, ahora viene el aviso y luego una serie de cosas que están perfectamente señaladas, porque va buscando el que la gente abra los ojos. El problema es que esa falta de fe ha entrado en la jerarquía de la Iglesia y se ha puesto de moda por influencia de lo que sea. El no creer en las apariciones ni en los mensajes, y no van a estar preparados muchos, a pesar de lo cual parece que se salvan la tercera parte de la humanidad. Bueno, pues esperemos que su presencia aquí y sus palabras pues contribuyan a que también mucha gente que no conocía los fenómenos de Garabandal pues se interesen por ellos y traten de leer esos Perdonad que he hablado muy mensajes. fuerte, intentando fuerte porque estoy afónico perdido y me he visto negro para poder... No sabes lo que le agradezco que haya estado aquí con nosotros. Pues para mí es un honor, como todo lo que usted hace. Muchas gracias. Hasta aquí podemos afirmar que no se trataba de una simulación, que los trances eran auténticos y que en ese estado alterado de conciencia las niñas presentaban capacidades fuera de lo normal. También puede deducirse a la luz de los testimonios que fuese una entidad independiente de ellas o fabricada por su propia mente, dialogaban con alguien. Ese alguien era para las videntes y los devotos de Garabandal la Virgen María, precedida o acompañada por ángeles, especialmente San Miguel Arcángel. Y es esa supuesta naturaleza de las apariciones la que, dejando la fe al margen, puede suscitar más recelo. Y no en ese caso concreto, sino en Fátima, en Lourdes, en el Escorial y en cualquier otra aparición mariana. Expresado con toda crudeza, ese papel preeminente de la Virgen en el panteón religioso católico es una invención piadosa. En el judaísmo y en el cristianismo la figura femenina no es relevante, desempeña un papel accesorio, secundario. Es el catolicismo quien de forma progresiva y por presión popular fue ensalzando la figura de María hasta dotarla de un culto propio, equiparable en todos los sentidos al que tenían las diosas madre en las religiones más antiguas, las intermediarias entre los hombres y el Dios creador. Sin ninguna fidelidad a los textos sagrados originales, la Madre de Jesús se convierte por extensión en nuestra Madre y asume la función de intercesora. No es alguien real en cuanto a sus atributos se refiere. Es un arquetipo que cambia de nombre de una religión a otra y que tiene como su más claro precedente la diosa Isis del antiguo Egipto, madre de otro dios encarnado, Horus, al que se la ve amamantando en multitud de representaciones. Una diosa que gozó de enorme devoción popular y que tuvo templos en Hispania, en la Galia, en Germania. Luego los griegos la incorporaron a su panteón como la diosa Demeter. Pero es seguro que antes de Isis hubo otras, porque en su relación con el Dios Supremo, los hombres han necesitado siempre una intercesora más cercana, más amorosa y entrañable. En las apariciones marianas, la Virgen se presenta como una figura revestida con todos los tópicos,
como una adolescente bellísima, dulcísima y mucho más parecida a las representaciones pictóricas que al aspecto real que debió tener la Madre de Jesús. Pero es que en el caso de Garabandal, y tal como se lo anuncia el arcángel a las niñas, la Virgen elige presentarse bajo el aspecto de su advocación como Virgen del Carmen, escapulario incluido. ¿Y qué decir del propio arcángel San Miguel? Ajeno a su carácter mitológico o meramente espiritual, se presenta con todos los atributos con que los pintores, llevados por su imaginación, le representan clásicamente: apuesto, bellísimo y con 2 alas de color rosa. Sin embargo, nada de esto significa que los trances fuesen falsos o las niñas mintieran respecto a las apariciones. Lo que sí significa es que aunque la visión se presentaba a sí misma como la Virgen y daba prueba de grandes poderes a través de las videntes, en modo alguno ello demuestra que fuese quien decía ser. Sin dudar de la realidad del fenómeno, es tan lícito pensar que efectivamente se trataba de la Virgen como negarlo. Al final se reduce a una cuestión de fe. Otra cuestión es ¿para qué? ¿Qué sentido tenía que la Virgen se apareciera en Garabandal? El motivo no tardó mucho en conocerse. El 18 de octubre de 1961, la aparición dio un mensaje para que las niñas lo divulgasen. El mensaje decía así: hay que visitar al Santísimo. Hay que hacer muchos sacrificios y mucha penitencia, pero antes tenemos que ser buenos. Si no lo hacemos, nos vendrá un castigo. Ya se está llenando la copa, y si no cambiamos, nos vendrá un castigo muy grande. Es esta una de esas aparentes incongruencias que rodean a las apariciones marianas. Un mensaje supuestamente trascendental para toda la humanidad es dado a unas pobres niñas en un lugar perdido. Consecuentemente, y pese al empeño de los devotos en difundirlo, la inmensa mayoría de esa humanidad no se ha enterado. Aproximadamente un año después, y confirmando el carácter extraordinario de lo que estaba sucediendo en Garabandal, Conchita, una de las niñas, recibió una comunión mística. En trance y ante muchos centenares de personas, sobre su lengua, a la vista de todos, apareció una blanca hostia. Aunque menos espectaculares, en aquellos años de 1961 a 1965, la pequeña aldea cántabra fue escenario de numerosos prodigios que disipaban las dudas de los presentes y estimulaban su religiosidad. Algunos, como el norteamericano Joseph Lomangino, ciego por un accidente desde 1947 y al que la Virgen prometió su curación el día del gran milagro, ha invertido su energía y su dinero para que los mensajes de Garabandal lleguen a todo el mundo. Y gracias a ello, hay centros garabandalistas desde Australia hasta Canadá. Sin embargo, el primer mensaje apenas alcanzó repercusión alguna entre los humanos. Tal vez por eso la Virgen tuvo que dar otro mensaje, el último, mucho más contundente y amenazador. Fue el 18 de junio de 1965 y decía así: como no se ha cumplido y no se ha hecho conocer al mundo mi mensaje del 18 de octubre, os diré que este es el último. Antes la copa se estaba llenando, ahora está rebosando. Los sacerdotes, obispos y cardenales van muchos por el camino de la perdición y con ellos llevan muchas más almas. A la Eucaristía cada vez se le da menos importancia. Debemos evitar la ira de Dios con nuestros esfuerzos. Si le pedís perdón con vuestras almas sinceras, Él os perdonará. Yo, vuestra madre, por intercesión del arcángel San Miguel,
os quiero decir que estáis en los últimos avisos. Os quiero mucho y no quiero vuestra condenación. Pedidnos sinceramente y nosotros os lo daremos. Debéis sacrificaros más. Pensad en la pasión de Jesús. Lo cierto es que este segundo y último mensaje, combinatorio y decisivo para la humanidad, pasó tan desapercibido como el primero. Siendo muy optimistas, puede decirse que a estas alturas 1 de cada 1000 habitantes del mundo haya oído hablar de los mensajes. No sería justo que el resto, unos 5.994 millones de personas, sufrieran el castigo sin haberse enterado de lo que tienen que hacer para evitarlo. Por eso, la aparición de Garabandal anunció el 1 de enero de 1965 a Conchita, durante uno de sus trances en Los Pinos, que habrá un aviso. La fecha y la naturaleza exacta de ese aviso no puede decirlo la vidente. Aunque sabe lo que es, la Virgen no la ha autorizado a revelarlo, pero sí a dar alguna pista. Será algo que se producirá al mismo tiempo en todo el mundo, algo breve y terrible. No entrañará el riesgo físico, pero implicará tal sufrimiento que, según Conchita, sería preferible morir a tener que soportar solo durante 5 minutos lo que nos espera. Como consecuencia de ese tremendo aviso, los pecadores querrán ponerse a bien con Dios y enmendar su conducta. Pasará en el cielo y puede que se acompañe de espesas tinieblas, pero dará igual que nos refugiemos en el más apartado rincón. Nos llegará a todos, estemos donde estemos. Ese aviso que conmocionará al mundo puede suceder en cualquier momento, quizá esta misma noche. Luego, antes de que haya transcurrido un año desde el aviso, se producirá el gran milagro. Ahora Garabandal está tranquilo. Pese a la afluencia de unos centenares de devotos por ser segundo domingo de mes, este pequeño ajetreo no es nada comparado con la masiva llegada de peregrinos de todo el mundo para presenciar el gran milagro, porque se producirá aquí, y Conchita lo anunciará 8 días antes. El milagro será tan grande y espectacular como el mundo lo necesita, ha dicho ella. Como hizo con el aviso, también ha dado algunas pistas. Será un jueves, coincidiendo con la festividad de un santo mártir de la Eucaristía y con un gran acontecimiento de la Iglesia. El milagro sucederá a las 8:30 de la tarde y durará entre 10 y 15 minutos, pero dejará una huella permanente en el Cerro de los Pinos hasta el fin del mundo. Esa huella, esa señal, será visible, podrá fotografiarse o televisarse, pero no será tangible. Terrible aviso y enigmático milagro, que de ser ciertos, la mayoría de nosotros presenciaremos, porque no se trata de algo lejano, sino inminente. Hay 2 datos que así permiten deducirlo, uno público y otro privado. El público lo proporcionó la aparición, la Virgen, al decirles a las niñas que antes del milagro solo quedaban 3 papas más. Por entonces gobernaba la Iglesia Juan XXIII. Después vino Pablo VI. A continuación Juan Pablo I. Y finalmente el Papa actual, Juan Pablo II. El último según ese vaticinio. Así pues, durante el pontificado de este Papa o tras su muerte, se producirá el gran milagro. El otro dato, no público, se lo proporcionó Conchita a un amigo hace también muchos años. Le dijo: cuando un Papa vaya a Jerusalén, ve haciendo tus maletas. Una visita que en aquella época era poco menos que inimaginable. ¿Quién sabe?
Es posible que quienes creen fielmente en las apariciones de Garabandal estén en lo cierto y sean los escépticos los que se equivocan. El tiempo, un tiempo no muy lejano, lo dirá. Bien, como en los fenómenos de Garabandal, el fundamento, lo más sustancial, son esos estados alterados de conciencia, esos éxtasis, esos trances vividos por las niñas y especialmente por Conchita, situaciones en las que ellas veían supuestamente a la Virgen y al Arcángel San Miguel y recibían mensajes de ellos. Yo creo que es fundamental tratar de profundizar en qué consisten esos estados alterados de conciencia y si de alguna manera podrían interpretarse fuera de la perspectiva religiosa. Y para hablar de ello, para poder ayudarnos a ese nivel, pues contamos con Horacio Ruiz, un hipnoterapeuta con una gran experiencia al que muchos de ustedes, los seguidores habituales de La Otra Realidad, conocen porque ya ha intervenido en otros programas. Pues bienvenido, gracias por estar aquí, Horacio. Es un placer, muchas gracias, Fernando. Y bueno, háblanos de esos estados especiales y, por ejemplo, hasta qué punto alguien, un hipnoterapeuta como tú, podría inducir a una persona suficientemente receptiva a un trance de ese tipo. En primer lugar, como tú bien sabes, en el trance hipnótico se pueden producir las alucinaciones de tipo visual. Entonces, una persona hipnotizada, incluso con los ojos abiertos, se le hace que vea algo que realmente no existe físicamente. Sería entonces una especie de proyección de su subconsciente, eso que en parapsicología llamamos ideoplastia, una imagen más o menos arquetípica, de acuerdo a la iconografía cristiana en este caso, y se le demuestra a la persona una tarjeta en blanco, por ejemplo, y la persona en trance con los ojos abiertos explica con todo detalle cómo es esa imagen de la Virgen, cómo es el manto, si es color azul, etcétera, etcétera. Realmente ahí en ese caso hemos provocado una visión de tipo mariano, ¿no? Y ha sido artificialmente. Pero fíjate, a mí me parece que desde el punto de vista psicológico es real, porque él está viendo una imagen que ya tiene dentro de sí. Si cogemos a un hindú, a un budista o a una persona de otra latitud religiosa o espiritual, podríamos hacer el mismo fenómeno y podría ver también a la divinidad de acuerdo a su iconografía religiosa, pues vería a Lasmi, a Shiva o a quien sea. Es decir, que desde el punto de vista psicológico es simplemente una sugestión y ve algo que ya tiene dentro de sí. Obviamente ahí no había personas que hipnotizaran, tendríamos que estar hablando de autohipnosis, ¿no? Por eso quiero llegar a eso. Eso sí es posible. Sí, por eso, o sea que está claro que eso se puede producir a voluntad y tal, ¿no? Con la hipnosis, es decir, que estudiando el fenómeno mental con la hipnosis, pues podemos explicar racionalmente, psicológicamente, muchos de estos fenómenos como algo provocado por sugestión. Bien, ahora, ¿qué pasa en los estados alterados de conciencia, que se pueden producir de muchas maneras y artificialmente mediante la hipnosis? Cuando nosotros entramos en eso que se llama el subcorte, el subconsciente, nos polarizamos hacia el hemisferio cerebral derecho, que parece que rige otros parámetros distintos a los analíticos, a los racionales, es posible, y la experimentación lo demuestra, que sí se despierten o se activen ciertas áreas, ciertos funcionalismos cerebrales que nos permiten captar, ver más allá de los sentidos físicos. Es decir, que la facultad de percepción extrasensorial, tanto auditivas como visuales, etcétera, se pueden desarrollar. Entonces, a mí me parece, por la experiencia que yo tengo particular, aparte de toda la bibliografía, toda la investigación y todo lo que tú sabes de sobra, que en algunos casos estas personas que entran en trance, no inducido por la hipnosis, sino por una devoción mística, por un accidente o por las razones que sea, en esta etapa de la pubertad, con una gran emotividad religiosa, es normal, también puede funcionar mucho el hemisferio cerebral derecho, pueden tener esa capacidad. A mí me parece que sí es posible, que puedan percibir fenómenos, entidades, astrales o como queramos llamarles, que bueno, que no pertenecen al mundo físico, pero que en este estado alterado de conciencia pueden percibir. El otro día, por ejemplo, en el gabinete, pasando consulta con un cliente, entonces estamos haciendo un trabajo pues, de hipnoterapia normal, pues para una depresión, en fin, unas cosas. Y en un momento dado este muchacho entra en trance, es una persona que tiene predisposición a entrar en trance. La verdad es que fue una experiencia muy fuerte porque hubo una especie de transformación física, se le aceleró el corazón, cambió la simetría facial, abrió los ojos, es decir, estaba teniendo una visión, se dirigió hacia mi derecha y
empezó a decirme algo que había allí. A mí me provocó una especie de escalofrío muy fuerte, porque yo sé que estaba viendo algo. Yo sé que no estaba fingiendo, yo no le estaba provocando artificialmente absolutamente nada, por lo tanto, sea lo que sea, él estaba viendo. Luego me dijo una serie de cosas, en fin, que no viene a cuento relatar, pero un fenómeno tal. Entonces, a mí me parece que ¿Y por qué no la relatas? Bueno, era... Pertenecen a No, tu era intimidad. un tema relacionado con una persona que había fallecido de mi círculo familiar, y entonces pues me relató que esa persona estaba ahí. Las capacidades de nuestra mente son extraordinarias. extraordinarias, por un lado, lo cual, bueno, pues es inquietante, pero por otro lado, esas mismas capacidades sugieren que la realidad, como decimos tantas veces en este programa, va mucho más allá de lo que vemos y tocamos, ¿no? O también podríamos decirlo, tú lo has explicado muchas veces, que nuestros sentidos de percepción, los sentidos ordinarios, están muy limitados, que el mundo no se circunscribe a aquello que puede ser pesable, medible, etcétera, sino que hay otras facultades, otras áreas del cerebro que cuando están despiertas podemos percibir otros planos. O sea que nuestros sentidos están muy limitados, ¿no? Porque, según tu experiencia, las personas en esas edades, bueno, están ahí en torno entre la infancia y la pubertad, son más accesibles a esos estados alterados de conciencia, y su cerebro, ya sea por la inmadurez o por cualquier otra razón, es capaz de mayores prodigios dentro de lo psíquico que el de un adulto. Sí, porque el adulto, digamos que ya está un poquito más atrofiado. Nosotros hemos desarrollado mucho el hemisferio cerebral izquierdo, el analítico, racional, el pragmático, etcétera. Pero en esas edades, en esa transición entre la niñez, la inocencia, la capacidad de asombro, de abrirse, y hasta que se cierra en el estado adulto, y sobre todo con estos cambios tan tremendos hormonales, hay unas reacciones físicas, etcétera, en el cerebro muy grandes, y casi siempre que se dan este tipo de experiencias corresponden a las etapas de la pubertad, por todo el desarrollo hormonal, etcétera, y también a cambios de tipo emocional, incluso personas, mujeres en un momento dado que son muy sensibles, de crisis emocional, pueden percibir cosas que otras personas a lo mejor no las ven, no las perciben, ¿no? Sí, porque hay excepciones, pero lo habitual es que en las apariciones marianas, no hablo ya ni de fraude, ni hablo de simulación, sino dando por supuesto que son auténticas, aunque dejando aparte que sea realmente la Virgen o no, sino que están provocadas por alguien. Ese alguien escoge habitualmente niños o niñas, y cuando escoge adultos, que es menos frecuente, insisto, suele escoger a gente muy sencilla, pero muy sencilla no desde el aspecto cultural o económico o social, sino muy sencillas, muy ingenuas, muy crédulas, como menos si contaminada eso su mente. favoreciese ese tipo de... Sí, esto equivocadamente lleva a pensar mucha gente que, claro, que como son sencillos, medio tontitos, medio analfabetos, que entonces se lo van a creer todo, y no necesariamente. Es simplemente una actitud o una disponibilidad de la mente. Este canal a través del cual llega la información está menos contaminado, hay una gran receptividad. Yo no sé si es que realmente esas entidades eligen o no les queda más remedio que elegirlas precisamente porque son canales muy apropiados. Claro, a eso me refiero. Y es posible porque, por ejemplo, en este caso concreto de este cliente, que estoy haciendo una terapia normal con él y que de repente cambia, abre los ojos y ve a alguien que estaba aquí, yo no lo estaba percibiendo, él sí. Y él es una persona, además, concretamente su profesión es ingeniero, es decir, que es una persona con carrera, una persona con estudios, no es un analfabeto, ¿no? Entonces él estaba en hipnosis, es una persona que entra profundamente en trance. Entonces, él estaba percibiendo, yo estaba más bien en una actitud analítica, racional, dirigiendo el ejercicio, y no estaba en un trance profundo, ni muchísimo menos. Entonces, él lo percibió. Pero lo que sí parece claro, por lo que hemos comentado hasta ahora, es que sí tendría un origen externo. Es decir, sí. Puede ser perfectamente. En estos casos, sí, además, sí, por todos los fenómenos constatados. O no, si no estás de acuerdo, Horacio. No. Aunque, repito, mi actitud en principio ante todo este tipo de fenómenos es escéptico, porque se puede explicar con un trance hipnótico, se pueden demostrar o se pueden reproducir. Yo siempre digo lo mismo, hay un 10% de fenómenos que sé perfectamente que pueden ser y que no se pueden explicar de ninguna manera. A mí lo que me gustaría dejar muy claro en todo esto, por todo lo que estamos comentando, Fernando, es que el fenómeno o los fenómenos que se dan son evidentes.
Quizá no sean demostrables de que sea la Virgen como tal, puede ser un arquetipo, sugestión, lo que sea, pero los fenómenos son ciertos. Si hay anestesia, si corren a mucha velocidad, la sensación de estar flotando como una pluma o todo lo contrario. Es decir, son fenómenos reales que se producen, que indican que está ocurriendo algo, que hay un cambio en la actividad bioeléctrica del cerebro, en su capacidad de visión, que hay una anestesia, que hay una disociación total, que se mete en el hemisferio cerebral derecho y se disocian del izquierdo, que incluso no son ni conscientes de lo que está ocurriendo. Entonces, el fenómeno es cierto, el fenómeno del estado alterado de conciencia es cierto, está ocurriendo algo. Se puede interpretar de muchas maneras, pero lo que no cabe duda es que el fenómeno se estaba dando. Luego la interpretación ya es un poco el que quiere creer bien y el que no, pero a mí lo que me gustaría dejar bien claro es esto. Es evidente, más no demostrable, pero sí es evidente. Y eso es lo más importante, ¿no? Bueno, pues muchas gracias, Horacio, por acompañarnos una vez más y por proporcionar los datos que yo creo que van a ser muy importantes para nuestros espectadores. En definitiva, no tratamos, como ya hemos dicho en varias ocasiones a lo largo de la conversación, de decir lo que es, lo que no es, pero sí de que ustedes tengan más elementos de juicio para que al final saquen sus propias conclusiones. Lo que pasa es que si todo eso es cierto, si esos mensajes que aparentemente dio la Virgen a esas niñas y más concretamente a Conchita son auténticos, anuncian una época difícil, anuncian cosas estremecedoras, pero para allá mismo. Es decir, no hace falta que nos esforcemos en hablar de la autenticidad o no de esas apariciones. El tiempo, y un tiempo muy reciente, demostrará, o muy inmediato, mejor dicho, demostrará si lo que en Garabandal sucedió hasta el año 65 es cierto o fue, como también ha sucedido en ocasiones, un puro espejismo. Ya lo veremos, pero si estamos aquí y no ha sucedido nada que nos lo impida, la semana que viene les esperamos con otro tema que deseo que sea de su interés. Hasta entonces.